Buenos días a todos, nuevamente entrando a sus hogares, contentos porque hoy día tenemos un invitado muy importante para nosotros, una persona que admiramos muchísimo desde aquí, desde Arandú, un licenciado en Economía, se los voy a presentar. Él es Teófilo Caballero Viera, economista, máster en Finanzas, específicamente en Gestión Autonómica, docente de nuestra Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, durante ya 34 años, licenciado. Además, fue primer vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz y secretario de Asuntos Profesionales en la Federación de Profesionales de Santa Cruz y presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz. Y además, presidente del Colegio de Economistas de Bolivia. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, señores directores de Arandú, por la invitación y bueno, agradecido, ¿no? Y con gusto de poder compartir set con ustedes. Bueno, la verdad es que nosotros hemos preparado un programa donde esperamos aprender muchísimo de aquí del licenciado y no sé si quisiera presentarse, hacer una introducción. Claro que sí, o sea, en realidad el objetivo de este programa es analizar más que todo la situación, el contexto en el cual está Bolivia, está Santa Cruz acongojado, podríamos decir, ¿no? Preocupados por el tema del bloqueo económico, de la asfixia económica que está sufriendo Bolivia, porque el daño que se está haciendo en términos sociales, en términos económicos es muy grande, en términos políticos también, y en términos de credibilidad de país también es inmenso, o sea, sobre que Bolivia tiene muchas dificultades de inserción en el contexto mundial, y encima todos estos problemas que le restan la credibilidad al país a nivel internacional, en una coyuntura tan complicada, tan difícil, porque estamos nosotros hablando ahorita del bloqueo económico, de la asfixia económica, pero no estamos tomando en cuenta de que Bolivia está en un proceso de recesión económica, de contracción de la economía, y lo más grave es que Santa Cruz también está en esa línea. La economía cruceña en los 2 últimos años se está achicando. Y el gran problema de Santa Cruz es que la economía cruceña, la actividad económica no se puede contraer por problemas estructurales que tenemos. Bolivia se está viniendo a vivir a Santa Cruz, por tanto Santa Cruz no puede estar, digamos, una especie de achicamiento. Está obligada a crear empresas, está obligada a crear empleo para mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces tenemos nosotros otros problemas estructurales que afortunadamente en estos momentos no están golpeando tanto a la gente, ¿no? A los vecinos, porque imagínense ustedes, estamos ahorita en una especie de inflación controlada, hay una calma tensa en los mercados por el tema precio. No se ha mejorado, por ejemplo, el tema de la situación del dólar. Tenemos, si bien es cierto, un dólar referencial que está muy alto, pero fíjense que son tantos problemas que hay en este país y ahora le estamos sumando, digamos, ¿no? El tema de los bloqueos, ¿no? Bueno, y justamente ahorita que toca el tema de los bloqueos, licenciado Teófilo, quisiera preguntarle cuáles fueron las razones que dieron inicio a estos bloqueos de camino, que incluso han terminado en una escalada de peticiones que ha llegado a la renuncia del presidente. ¿Cuál cree usted que ha sido el motivo principal? A ver, cuando uno es autoridad, cuando uno ejerce, ¿no es cierto?, el gobierno, uno tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Y tiene que tener también seriedad en las cosas que hace. Y hay que tener en cuenta de que el gobierno ha cometido errores. Por ejemplo, ¿cuándo empezó el problema? ¿Dónde, digamos, empezó a germinarse este problema? Si ustedes recuerdan, el 17 de diciembre del año pasado, el gobierno aprobó un decreto supremo, el 5503 se llama, y en ese decreto supremo, por ejemplo, muchas cosas después tuvieron que ser derogadas, ¿no? Aunque se mantuvieron algunas, como por ejemplo el bono Pepe que se está pagando, o el reajuste en el precio de los combustibles,
pero en ese decreto habían cosas que necesariamente tienen que pasar por la Asamblea Pluria a través de un proceso de ley. Incluso en ese decreto se plasmó hasta cosas que tienen que pasar por una reforma constitucional. Por ejemplo, le doy el caso, el del tema de la inversión extranjera. En ese decreto, el gobierno boliviano, que representa al Estado boliviano, estaba dando garantías para que vengan los inversionistas extranjeros, ¿no? Estaba dando la posibilidad de que los inversionistas que vengan puedan recurrir a arbitrajes internacionales, cuando eso está prohibido en la Constitución Política del Estado. Entonces creo que ahí un poco faltó algo de tino de parte del gobierno, ¿no es cierto?, de poder consensuar esas cosas. Entonces ahí se germinó un poco el hecho de que Bolivia, de acuerdo a los que están en contra de ese decreto, de que Bolivia otra vez estaba vendiendo sus recursos naturales, estaba entregando el país a los extranjeros. O sea, el discurso que siempre se acuña, digamos, ¿no?, en estos movimientos populistas. Y se agravó con la ley 1720, que era la ley que permitía de que el campesino, que es parte de una propiedad comunitaria o comunal, pueda hacer ejercicio de su derecho propietario de inscribir, ¿no es cierto?, su parcela, sus hectáreas, ¿no?, a nombre de él, porque ese es otro de los grandes problemas estructurales de este país, ¿no? Entonces, esa ley que estaba bien aplicada, que tenía un propósito de convertir al campesino en dueño de su parcela, porque el campesino está sujeto, ¿no es cierto?, al malcu, ¿no?, o al ayllu de esa comunidad, que son ellos los que definen por cuánto tiempo le dan esa parcela, y cuando ellos ven lo conveniente para sus intereses, entonces se lo quitan. Entonces, creo que ahí ya empezó el problema, ¿no es cierto?, con esa ley 1720 que a mi entender faltó socialización con los involucrados, Porque ellos ¿no? no le entendían, ¿no?, en realidad lo que era el concepto de la propiedad individual, hasta donde yo tengo entendido. Nunca le entendieron. Es que hay que entender que en este país el analfabetismo es muy grande, la ignorancia es muy grande, y creo que hay que trabajar mucho en esas cosas. Yo, por ejemplo, siempre comento en aula con mis alumnos de que hay una paradoja. Hay municipios en Bolivia que no tienen energía eléctrica. Santa Cruz, por ejemplo, tiene una cobertura del 98% de energía eléctrica, y es el departamento en términos geográficos el más grande de Bolivia, pero hay departamentos como Potosí, como Oruro, como Chuquisaca, cuya dimensión territorial es mucho más pequeña, pero no tienen, por ejemplo, la cobertura de energía eléctrica. ¿Por qué toco el tema de la cobertura de energía eléctrica? Porque el municipio que no tiene acceso a energía eléctrica no tiene acceso a la información, no puede acceder a celulares, no puede usar portátil, no puede usar refrigeradores, no puede leer de noche, digamos. Entonces esos municipios están a oscuras, están en penumbra, y entonces esa gente que tiene problemas de analfabetismo e ignorancia, entonces es mucho más fácil manipular. Pero de ahí no estaríamos hablando de una sola lógica, digamos, occidental capitalista, cuando estamos en un país plurinacional que tiene culturas que creen en la propiedad comunitaria, por ejemplo. Entonces, esa ley ignora las culturas originarias que tienen esa concepción de propiedad comunitaria. Entonces, creo que ahí no va por un tema de ignorancia, sino que no estamos leyendo lo complejo y diverso que es nuestra sociedad. Correcto, claro, correcto. Pero hay que entender también que el tema de lo colectivo o lo comunario, digamos, no es progreso, digamos, ¿no? O sea, las personas progresamos cuando tenemos derecho primero a nuestra libertad de pensamiento, a nuestra libertad de accionar, y cuando tenemos derecho a la propiedad privada. Si no hay propiedad privada, el ser humano no tiene futuro ni tiene destino. Entonces, son cosas que hay que romper en Bolivia. Por eso es que cuando se puso en vigencia esta ley, creo que faltó socialización con la gente verdaderamente involucrada, ¿no? Y creo que esto le puede servir, digamos, lección al actual gobierno de que para adelante, cuando se quieran aprobar tipo de leyes, tienen que ser consensuadas, ¿no es cierto?, y discutidas con las bases, y no necesariamente con diferentes grupos o sectores, o los dirigentes, a lo mejor que son afines o que cuentan, digamos, con la anuencia del gobierno. Precisamente se ha tocado un tema muy importante, licenciado. Usted ha hablado de muchos pueblos del occidente.
¿Usted nos puede explicar directamente cuál ha sido el daño económico que ha causado todo este movimiento, todo este bloqueo que existe en este momento? El daño económico principalmente a esos pueblos del occidente que usted manifiesta, ¿no? Y obviamente también que ha generado un gran daño económico a nuestra ciudad, a nuestra región, ¿no? ¿Nos podría ser más explícito en el tema cuál ha sido ese daño? A ver, hay que entender que también en estas actitudes que rayan en lo delincuencial, porque un bloqueo económico está afectando el derecho a la libre circulación de terceros que está establecido en el texto constitucional. No hay que olvidar que detrás de esto hay una intencionalidad, ¿no es cierto?, de interrumpir el proceso democrático en Bolivia. Y eso creo que tenemos que tenerlo claro y tenemos que hablar bien en claro, ¿no es cierto? Entonces yo lo que acababa de decir es que estos errores que se han cometido, por ejemplo, en la falta de socialización de la ley 1720, ¿no?, ha dado origen para que, ¿no es cierto?, estos grupos radicales que tienen otros propósitos, incluso con actitudes de sedición, ¿no?, den, digamos, los argumentos, ¿no es cierto?, a los comunarios en Bolivia, porque imagínense ustedes, se derogaron varios artículos del Decreto Supremo 5503, ya se abrogó la ley 1720 en su totalidad, pero las movilizaciones siguen y ahora el objetivo dice que renuncie el presidente. Entonces, de un pedido, ¿no es cierto?, específico, entonces ha pasado casi a una actitud sediciosa, porque nosotros tenemos un gobierno legalmente constituido, con sus errores, con sus fallas, ¿no es cierto?, pero también con su fortaleza. Y en el mundo no hay otro sistema de convivencia que no sea el proceso democrático. Hasta ahora no se ha inventado otra forma de convivencia, digamos, en la sociedad que no sea a través del proceso democrático. Fíjense ustedes, hoy ya van casi 35 días ya de bloqueo económico. El daño económico que se ha hecho es muy grande. Yo, por ejemplo, utilizo los datos de la Cámara Nacional de Comercio, que estima que hasta el día 5 de junio el daño económico a Bolivia ha sobrepasado los 2.100 millones de dólares. O sea, en una etapa donde nosotros habíamos dicho que estamos en recesión, que estamos en contracción, que la economía se está achicando y que de adentro la estemos bloqueando, entonces nos estamos hundiendo más Nos estamos como tirando país. un tiro en el pie, digamos. Exactamente, nos estamos tirando un tiro en el pie, como usted dice, pero el perjuicio que hay, ¿no es cierto?, es un perjuicio para todo el país, ¿no? Porque a veces la gente piensa que es la paz, digamos, no es para todo Así es. Los productores el también. país. Sí, pensando en ese perjuicio que está mencionando el licenciado, tendríamos que pensar sobre todo en el sector servicios, ¿no? Como no produce un bien, digamos, material, cuando un servicio no se produce, no se paga, ¿no? Entonces, si bien algunas ciudades como la nuestra tienen una relativa normalidad y están sucediendo, digamos, los eventos, pero el poder trasladarse, el transporte, y eso va ligado muy cercano con el turismo, no se está pudiendo suceder en la mayor parte del país, ¿no? Y al final es una fuente interesante de ingresos donde además, para que la gente venga a Bolivia, necesitamos tener una cierta fama de seguridad, además de los atractivos que siempre hemos tenido para ofrecer, ¿no? Claro, fíjese usted de que el daño que se está haciendo, por ejemplo, usted ha tocado el tema del turismo. Hay países en el mundo que viven del turismo. Por ejemplo, España, digamos, ¿no?, que vive del turismo. Italia, que vive del turismo, que son principales fuentes de ingresos para el Estado. Yo recuerdo la campaña electoral de varios de los candidatos a la presidencia y colocaban al turismo como uno de los motores de recuperación de la economía. Bolivia, a pesar de que es un país con dificultades, un país con obstáculos, un país tranca, pero en los últimos años, a pesar de todo eso, el turismo ha generado cerca de entre 800 a 900 millones de dólares con ausencia del Estado, porque no hay una política de Estado que fomente el turismo como tal. Cuando Bolivia, a lo mejor a nivel sudamericano, es uno de los países que es riquísimo en lugares para el turismo. Tenemos el Tiahuanaco, tenemos el Salar de Uyuni, tenemos las famosas misiones jesuíticas acá en Santa Cruz, tenemos en Tarija, ¿no es cierto?, la Vuelta al Vino. Entonces, fíjese usted, los candidatos a la presidencia señalaban de que si así, sin hacer nada y con un montón de problemas habían
800, 900 millones de dólares que le entraban a este país y que aparte generan un movimiento muy importante, digamos, en los municipios que por lo general son alejados del centro, ¿no? En cuestión de servicio, de hotelería, ¿no? De gastronomía, ¿no? De demanda de algunos productos del lugar. Los candidatos hablaban de que se podía llegar con política de Estado entre 1.500 a 2.000 millones de dólares por año, sin mucha inversión, ¿no? Porque tampoco no vas a necesitar una millonada de inversión, tenés que mantener caminos, ¿no es cierto? Tenés que construir puentes, tenés que crear una cultura, hay que capacitar a la gente también en el tema del turismo, ¿no? Al que recepciona. Y los caminos tienen que ser transitables, ¿no? Me gusta esa frase que citó hace un ratito, que aquí estamos en una relativa paz. Nada ocurre a la velocidad de la luz, solo la luz se mueve a la velocidad de la luz. Y después de todo esto va a quedar un efecto que de repente ahorita no lo estamos sintiendo porque tenemos suficiente amortiguación, digamos, por ahora, ¿no? Lo que se llama el buffer, ¿no? Tenemos un suficiente buffer para soportar esta paralización y bloqueo que está teniendo Bolivia en general. Pero en algún momento la energía elástica acumulada por el bloqueo se va a liberar y lo vamos a ver impactado en nuestras reservas internacionales netas, porque al final se va a ver ahí. ¿Cómo afecta esto a nuestras reservas internacionales netas? Yo hablaba con datos de la Cámara Nacional de Industrias del país de que las pérdidas hasta el 5 de junio sobrepasaban los 2.100 millones de dólares. Fíjese que de esos 2.100 millones de dólares que se están como pérdidas redistribuidos en toda la cadena, digamos, ¿no? Que hay en el país, 718 millones de dólares es daño directo a las exportaciones de productos. Y fíjese, paradójicamente, el departamento más perjudicado con el tema de los bloqueos es Santa Cruz, el que aparentemente está en calma, en donde en teoría las actividades económicas, especialmente en la ciudad, son normales. Con datos de la Cámara Nacional de Industrias, Santa Cruz, por ejemplo, experimenta un daño económico en exportaciones de 237 millones de dólares, seguido de La Paz, que es el epicentro ahorita del problema, con 177 millones de dólares, y después está Potosí con 138 millones de dólares. Potosí por el tema de la minería, que también está siendo, digamos, perjudicada con los bloqueos. Entonces, ¿por qué esto, digamos, un poco usted lo enlaza con las reservas del Banco Central? Porque las reservas de un Banco Central van subiendo en la medida en que un país está exportando productos. Porque usted en una nación crea reservas cuando exporta o cuando capta inversión extranjera o cuando recibe remesa de los compatriotas bolivianos que emigraron de Bolivia y que envían sus ahorros al país, ¿no es cierto? Que en este caso, inversión extranjera directa, el año pasado no pasan de los 230 millones de dólares. Bolivia ha entrado en un proceso de desinversión. Los que habían se están yendo y los que vengan necesitan seguridad jurídica, marco jurídico, en un país donde no se respeta la propiedad privada, donde hay avasallamiento. Entonces, esos 700, querida ingeniera, termino con esto, esos 700 que hemos perdido de exportación, tranquilamente, muchos de esos han podido fortalecer nuestras reservas internacionales, porque el exportador cuando recibe dólares los cambia a bolivianos, porque paga sus costos en bolivianos, sus servicios en bolivianos, paga sueldos en bolivianos, y entonces en esa medida, justo en este momento, cuando el Banco Central necesita reserva, ¿no? Estamos perdiendo una fuente, digamos, de generación de ingreso de divisas. Bueno, esto afecta el riesgo país, entonces. Quisiera que más o menos nos explique cuál es la situación del país en estos momentos, de acuerdo a la calificación del indicador de bonos en mercados emergentes, que hemos visto que ha cambiado muchísimo. En su momento crítico tuvimos una puntuación de más de 2.000 puntos básicos, ¿no? Y se había reducido ahora hasta 378 puntos. Así es una diferencia importante, digamos, y como riesgo país, para nosotros nos afecta pues a todo, ¿no? Desde la caserita que vende en el mercado hasta el que produce, el industrial, un escenario de riesgo país creo que tendría que tomarse muy en cuenta.
Claro, mire, usted bien lo señalaba, el año pasado, aproximadamente en mayo 2025, nuestro riesgo país, que lo mide un organismo internacional que se llama el banco JP Morgan, había sobrepasado los 2.000 puntos básicos, colocando a Bolivia entre uno de los países más riesgosos del mundo, digamos, ¿no? Pero el hecho de que en el 2025 tuvimos el cambio de gobierno, el advenimiento de un gobierno que en teoría era diferente, digamos, al movimiento, al socialismo, ¿no? Donde se buscaba liberalizar más la economía, insertar a Bolivia en el contexto internacional, ¿no? El respaldo recibido por la actual gestión gubernamental por organismos internacionales como la Corporación Andina de Fomento, que le ofreció 3.100 millones de dólares, Importante. como el Banco Interamericano de Desarrollo, que le ha ofrecido 4.000 millones de dólares, el apoyo que ha recibido, por ejemplo, del gobierno del Japón con desembolsos de 100 millones de dólares. Entonces, hubo un fuerte respaldo internacional por las expectativas y por la credibilidad que había generado el país. Entonces, ¿eso qué ocasionó? Que a nivel internacional, ¿no es cierto?, se mostraba de que Bolivia estaba cambiando de timón, estaba cambiando de rumbo y que Había esperanza. Que los organismos internacionales estaban depositando y siguen todavía creyendo, ¿no es cierto?, en que este gobierno puede hacer mejor las cosas. Entonces, por esa razón es que el riesgo país empieza a bajar, empieza a mejorar para Bolivia, como bien usted decía, ingeniera, cayendo a 378 puntos básicos aproximadamente en el mes de marzo. Pero por este tema de los bloqueos económicos que nos han azotado prácticamente en todo el mes de mayo, entonces esta calificadora otra vez está elevándonos la calificación de riesgo país. Y este es un mensaje para la comunidad internacional y para los inversionistas. El inversionista que quiere venir a este país, lo primero que observa es su riesgo país, ¿no es cierto? Claro, si vale la pena. Claro, si vale la pena, porque no va a ir, digamos, a un país donde no se respeta la propiedad privada ni se respeta, digamos, la cuestión legal, digamos, ¿no? Sí, en los últimos años hemos visto cómo ha escapado la inversión de nuestro país, ¿no? Que realmente ha sido muy significativa. Como decía, si hay dos puntos de ingresos que son las reservas y son las inversiones internacionales o extranjeras que puedan llegar a nuestro país y que en los últimos años hemos visto mejor que han escapado antes de llegar a este país. Entonces, no sé si pudiera explicarnos, licenciado, un término tal vez más claro para que nos entienda nuestro público, esa calificación, ese indicador de bonos en mercados emergentes, ¿qué significa realmente? Porque según lo que usted nos está explicando, yo veo mientras más elevada es esa calificación, somos un país más riesgoso. Y mientras reducimos, se reduce precisamente ese riesgo, ¿no? Y ahora, en marzo, que habíamos reducido aparentemente a un poco más de 300, ahora a raíz precisamente de todos estos conflictos sociales, ese índice ha crecido y seguramente si esto no se soluciona a la brevedad posible va a seguir creciendo hasta llegar tal vez, esperemos que no, a esos 2.000 puntos de calificación como riesgo país, ¿no? Por esa inseguridad jurídica que usted ha manifestado y por todo lo que se está generando en estas últimas semanas. Si nos puede aclarar, para que entienda nuestro amigo que nos está siguiendo, ¿qué significa este indicador? La forma, la metodología de cálculo que adopta JP Morgan no es para todos los países del mundo, sino solamente es para países que en su momento han emitido bonos soberanos y lo han vendido en bolsa de valores. Por ejemplo, JP Morgan lo incorpora a Bolivia en la medición del ENVI, que se llama Indicador de Bonos en Mercados Emergentes, a partir del año 2013. ¿Por qué? Porque en el año 2012 el gobierno de Evo Morales emitió bonos soberanos en la Bolsa de Valores de Nueva York por 500 millones de dólares. Entonces el acuerdo que se tiene es que países que vendan bonos soberanos, que es deuda, que lo vamos a pagar nosotros, ¿no?, los bolivianos, ¿no?, a partir de ahí son sujetos de medición. Antes del 2012, por ejemplo, hacia atrás, Bolivia no figuraba en la medición riesgo país porque no había emitido bonos soberanos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Bolivia se incorpora en esta medición
Y esa medición, como usted pregunta, doctora, significa que si Bolivia tuvo una calificación de riesgo de 2.000 puntos básicos el año pasado, significa que si Bolivia o el Estado boliviano quiere emitir bonos, o bueno, quería emitir bonos soberanos en mayo de 2025, significaba que tenía que pagarle a los inversionistas que vayan a adquirir esos bonos una tasa de interés del 20% anual, a la que se le tiene que agregar la tasa de interés de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que en teoría son riesgo cero. Entonces, Bolivia podría vender bonos soberanos, pero debería pagar una tasa en promedio entre el 24 y el 25% anual, que eso es una locura, digamos, para el país. Entonces, en el momento en que el riesgo país empieza a bajar fundamentalmente por el cambio de gobierno, por el respaldo de la comunidad internacional, de los organismos internacionales, ¿no es cierto?, al gobierno, es que ese riesgo país empieza a bajar, como bien decía usted, cae a 378 puntos básicos. ¿Qué significa ese indicador 3,7? Significa que si Bolivia hubiese querido emitir bonos soberanos en marzo, hubiese podido vender bonos, pagarle a los inversionistas una tasa del 3,78% de interés anual, adicionarle la tasa de interés de los bonos del Tesoro, que más o menos llegaría algo así como a 8%. Precisamente eso es lo que ha hecho el actual gobierno de Rodrigo Paz, que a finales de marzo ha emitido $1.000 millones en la bolsa de valores a una tasa de interés del 9,45%, que tampoco esa tasa, digamos, no, claro, en comparación al 25% era una locura, pero igual sigue siendo una tasa de interés alta. Pero, digamos, ¿cuál es el lado positivo? Que esos $1.000 millones que ha emitido el actual gobierno a finales de marzo ha entrado a las reservas internacionales del Banco Central, porque en marzo las reservas internacionales del Banco Central tenían algo así como 3.600 millones de dólares, el 95% es oro físico. O sea, es oro, son casi 23 toneladas de oro, ¿no? Pero ahora, digamos, esos $1.000 millones por emisión de bonos ha entrado a las reservas han crecido a 4.600 millones de dólares y el Estado boliviano tiene más efectivo, o sea, más cash, digamos, ¿no? Y ustedes saben que nosotros estamos en un proceso de desangramiento económico en estos momentos por el tema de la crisis energética que tenemos, donde el 95% del diésel que consume este país es importado, ¿no? Y el 60% de la gasolina que todos consumimos todos los días también es importado, y eso se compra con dólares, ¿no? ¿Por qué se han presentado, digamos, las colas que nosotros observamos? Precisamente porque el gobierno no tenía la liquidez correspondiente, ¿no es cierto?, para pagar y meter los combustibles al país. Le quiero hacer una consulta, licenciado, porque cuando hablamos de reserva, suena para mí, que no soy economista, algo que uno guarda, ¿no?, para como cuando no hay. Y usted nos habla de la reserva y nos la relaciona con la liquidez, como con la plata que uno tiene. Entonces, ¿cuál es la función de esas reservas? ¿Como una garantía, como ese encaje legal que tienen los bancos? ¿O de qué está, en la práctica, qué es la reserva? ¿Y de dónde es la liquidez del Estado? Si viene de las reservas, eso no me queda claro. Las reservas internacionales vienen a ser una especie de soporte a la estabilidad macroeconómica de un país, ¿no es cierto? Y que esa es una de las responsabilidades que tiene un banco central. Todos los países en el mundo tienen reservas. ¿Por qué? Bueno, los países que tienen comercio exterior, ¿no? Comercio exterior es cuando venden, cuando compran, digamos, ¿no? Pero hay países, pues, que viven encerrados como Cuba, digamos. Aunque sí, Cuba también exporta, digamos, ¿no? Porque el bloqueo que tiene con Estados Unidos, pero sigue abierto al mundo, digamos, ¿no? Entonces, esas reservas internacionales vienen a ser el soporte de un país, ¿no?, para mantener la estabilidad macroeconómica, para financiar las importaciones, porque las importaciones se financian con divisas, especialmente con dólares, ¿no? Y también estas reservas internacionales son fundamentales para mantener la estabilidad cambiaria.
Para que me entienda, perdón. O sea, no es una garantía de las reservas, sino que se paga, donde ese dinero se lo mueve también. O sea, ese dinero, como le digo, es una especie de soporte a la estabilidad macroeconómica, porque cuando el Banco Central no tiene dólares para suministrarle a la gente, especialmente a los importadores, ¿no? Los importadores tienen dificultades para acceder a dólares, ¿no? Esas reservas sirven para honrar la deuda externa, ¿no? Porque la deuda externa se honra, digamos, ¿no? Con dólares. Y entonces esas reservas se utilizan para eso, ¿no? No es para gastar, digamos, ¿no? Lo que ha pasado con los 20 años del movimiento al socialismo, que de 15.000 millones de dólares que nosotros teníamos de reservas en el 2014, al 2023 se redujeron a 1.700 millones de dólares. Recuerde usted, ingeniero, y con esto termino, nunca hubo problema de escasez de dólares. Así Nunca es. hubo. Entonces, ¿por qué hay la escasez de dólares? Precisamente porque las reservas empezaron a desplomarse y apareció el mercado paralelo, el mercado El dólar blue. Exactamente. Bueno, ahí yo quiero aclarar un poquito más. Justamente yo no soy economista, me parece muy interesante todo lo que usted está conversando con nosotros ahora y creo que todos estamos aprendiendo algo. Y bueno, si bien estas reservas internacionales se han reducido en estos últimos años, sin embargo, aún continúan siendo relativamente importantes la cantidad que tenemos. ¿Qué hace el Banco Central de Bolivia con estos recursos específicamente? ¿Para qué los va a utilizar? ¿Solamente para honrar la deuda externa? ¿Qué otra funcionalidad tienen estos recursos? Como yo le decía, honrar la deuda externa, financiar las importaciones, mantener la estabilidad cambiaria. ¿Por qué precisamente hoy existe un tipo de cambio oficial de 6.96 que existe en el papel, pero no existe en el mundo real, ni nunca jamás, ¿no? El tipo de cambio va a volver a 6,96? Eso Claro. es como la cara de Cristo. O sea, Nunca la vamos a ver. ¿no? ¿Por qué el gobierno no lo cambia si ya no es real, digamos? Porque si el gobierno sube, fíjense cómo funciona esto, el del 6.96 y lo coloca a la par del tipo de cambio referencial que está ahorita en 10 bolivianos con 20, ¿no? Que el tipo de cambio referencial es el tipo de cambio que se calcula por las transacciones que hacen los bancos con el extranjero. Y el tipo de cambio en el mercado negro, los cambistas en la calle, los cambistas en el mercado, que está casi similar, ¿no es cierto?, al tipo de cambio referencial. En el momento en que lo cambie de 6.96 y lo ponga a un precio real de 10, automáticamente el tipo de cambio en el mercado negro se te dispara a 15 o a 20. ¿Me entendí? Porque así funciona la economía, porque también mis cambistas, ¿no?, se van a dar cuenta de que el Estado está subiendo el tipo de cambio, pero está observando que no tiene dólares como reserva. ¿Qué necesita, digamos, como usted dice, qué se necesitaría para que el tipo de cambio de 6.96 se lo ponga a un precio real que es 10 bolivianos aproximadamente? Necesita reserva. Porque si no tienes reserva, el Banco Central no puede hacer nada. O sea, es como una persona yesca que no tiene plata. Una persona yesca no puede hacer nada. Es un problema de oferta y demanda. Claro que sí. Claro, se aumenta la oferta, la demanda se mantiene. Es lo que en economía se llama la condición constante, ¿no? A demanda constante aumentar la oferta. Pero de todo modo, el tema de las reservas internacionales netas, todo lo que usted está hablando, yo más o menos lo capto y veo que el divorcio que hay entre el ciudadano común y el profesional economista es que usted está hablando en términos macroeconómicos y lo que nosotros sufrimos en el día a día está en términos microeconómicos. Así. Entonces, hay un vínculo ahí que se llama la disponibilidad de dólares en el mercado, que eso es lo que nos afecta. Pero para que haya disponibilidad de dólares en el mercado, usted nos acaba de ilustrar que hay por lo menos 4 fuentes para que lleguen, ¿no? La primera que citó es la de las remesas que nos están mandando, la inversión extranjera directa, luego estamos hablando las exportaciones y la deuda pública, ¿no? La deuda externa, ¿no? La deuda externa. Y ahorita lo que está haciendo todo este movimiento, que como usted bien lo explicó, se agarró de pretextos para establecer
una situación de conflicto social, porque lo que se ha erradicado es la paz social, y se han bloqueado los caminos. ¿Usted cómo cree, cuánto tiempo cree que el sistema económico va a tardar en recuperar su dinamismo desde el momento en que se suspenda todo este evento, digamos, distorsionador que está ocurriendo? Cuando se levanten los conflictos sociales, más o menos, ¿en cuánto tiempo cree usted que vamos a volver a tener una especie de flujo normal, por lo menos de las exportaciones hacia las RIN? A ver, los gremios que son encargados del comercio exterior señalan que este bloqueo ya tiene un daño económico que va a tener su efecto por lo menos a 2 años, ¿no? Que 2 años es muy corto. 2 años de plazo. retroceso. 2 años de retroceso, ¿no? Qué Por terrible. todo lo que ha sucedido. Y no estamos tomando en cuenta el problema estructural, que estamos en recesión económica, que hay escasez de dólares, que la inversión extranjera, la poca inversión extranjera que tenemos, está empezando a empacar maletas para irse, ¿no es cierto? Porque un inversionista viene donde hay certidumbre jurídica, donde hay un marco legal, el país debe hacer reformas estructurales, debe aprobar nuevas leyes, debe hacer reformas constitucionales, digamos, al texto actual, porque el texto actual es estatista, es centralista y es absolutista. Y entonces ese texto constitucional no encaja en una economía de libre mercado o una economía, digamos, de vinculación con el mundo, ¿no? Pero eso yo personalmente creo que no le va a dar tiempo a la actual gestión gubernamental. Yo me conformaría que la actual gestión soñaría, digamos, ¿no? Que la gestión gubernamental por lo menos logre establecer la calma macroeconómica para sentar las bases, digamos, de un progreso, digamos, ¿no? De un crecimiento más sostenido en el mediano y largo plazo. Entonces yo creo que en ese sentido la recuperación va a demorar, porque hay que entender también 2 elementos. La economía funciona bien cuando estás bien en el campo político, porque la política se entromete. Lo que está pasando, el tema de los bloqueos, son cuestiones políticas, porque ya rayó de un pedido, ¿no es cierto?, de ciertos sectores que han sentido perjudicados sus intereses a un proceso sedicioso. O sea, porque pedirle la renuncia a un presidente legalmente constituido que ha llegado al poder con el respaldo del pueblo boliviano es un proceso sedicioso. Entonces, esos temas van a demorar todavía a mucho más largo plazo. Y termino con esto, ingeniero, mire. Este mismo problema nosotros lo tuvimos en 1985, hace 41 años atrás, cuando se marcó el fin del capitalismo de Estado, porque lo que hubo con el movimiento al socialismo fue capitalismo de Estado, ¿no? Capitalismo de Estado donde se busca destruir, achicar, ¿no es cierto?, someter a la empresa privada y todo es el Estado con la creación de empresas públicas. Para salir de ese embrollo de 1985, tuvieron que venir 4 gobiernos constitucionales elegidos por el pueblo boliviano y de la misma línea, si usted quiere liberal o de derecha. Porque ¿qué va a pasar suponiendo que Rodrigo Paz, digamos, voy a soñar que Rodrigo Paz va a hacer bien las cosas y el 2030 vuelve otra vez el populismo a Bolivia? Entonces quiere decir que estamos en un círculo vicioso. En 1985 nosotros salimos, ¿no?, de esa hiperinflación que sobrepasó el 24.000%. El año pasado dice el INE que la inflación fue 20%. Claro, en el mercado sí, algunos precios, algunos productos subieron en 100%, en 200%, pero el promedio fue 20%. Tuvo, ¿no es cierto?, que tener 4 gobiernos constitucionales de la misma línea, de derecha como usted quiere. Entonces, ¿qué quiero decir? Que si este gobierno, o sea, voy a soñar que este gobierno va a hacer las cosas bien, va a sentar por lo menos las bases de la estabilidad económica, tiene que venir otro gobierno sucesivo de la misma línea para que vaya, ¿no es cierto?, consolidando la economía, porque lo que le pasó a la Argentina, digamos, ¿no?, cuando tuvieron 15 años de kirchnerismo, llegó Mauricio Macri, ¿no? Mauricio Macri poco o nada hizo, entonces, que era la línea liberal, otra vez la Argentina fue tomada por el kirchnerismo, volvió la Argentina para atrás, quedó endeudada porque Macri lo endeudó con 44.000 millones de dólares a la Argentina, ahora entra un Milei.
Si Milei pierde las elecciones en octubre de este año, va a perder la mayoría parlamentaria, y entonces todas las reformas que estaba haciendo van a quedar en nada y la Argentina otra vez va a volver a retroceder. Entonces ese es el problema de Bolivia, estamos metidos en ese dilema. Antes de estos conflictos, el Banco Mundial veía que se iban a tener 3 años de crecimiento económico. Esa era la previsión del Banco Mundial antes de estos conflictos, para finales de 2025. O sea, con lo que usted nos está diciendo, tenemos que sumarle 2 años más, es decir, tenemos que esperar por lo menos 5 años más hasta visorar un horizonte más o menos debatible. Bueno, y eso es nada, ingeniero. Tenemos que esperar con el escenario que nos ha explicado el licenciado, no 5 años, sino 40 años. A mí me gustaría explicar, o que nos explique qué hacemos, qué hace el ciudadano de a pie. ¿Qué hacemos las mamás que tenemos que llevar, las mamás y obviamente los padres que tenemos que llevar el alimento todos los días a nuestros hogares, que tenemos que mantener este hogar ya a raíz? Y si les damos este escenario realmente, ¿qué hacemos? ¿Hacemos nuestras maletas como los inversionistas extranjeros para irnos de este país? Como sucedió hace 20 años atrás, que muchas familias se desintegraron, ¿no? Se han ido madres, se han ido padres, no han vuelto, ¿no? Se han ido los hijos, tenemos muchos de esos hijos lamentablemente han caído en la delincuencia a raíz de que no se han criado en un hogar realmente estable. Entonces, ¿qué hacemos nosotros, los que estamos día a día tratando de llegar o conseguir ese medio de subsistencia para nuestro hogar ante este escenario que usted dice, 5 años, 10 años, 20 años, 40 años? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar o qué es lo que tenemos que hacer, no, nosotros como padres de familia, para que esos nuestros hijos tengan un mejor futuro, ¿no? En nuestro país? A ver, si yo haya sido candidato a algo y he estado metido en el campo político, yo le decía, al año vamos a solucionar los problemas, ¿no? ¿No? Al año yo no se preocupen, ¿no? Al año vamos, ¿no? Pero hay un libro que a mí me gusta mucho que se llama, no me acuerdo su nombre, pero lo ha escrito un español, José María Oquea. Dice él, los economistas somos muy interesantes porque siempre hablamos de crisis, siempre hablamos de contracción, de negación. Dice, somos como aves malagüeras, dice, ¿no? Andamos prediciendo que el futuro no es halagüeño. Y desgraciadamente esa es por nuestra formación, pues, ¿no? Claro. Porque esa es por lo que tenemos nuestra formación. Pues, ¿no? Yo no soy médico, no soy ingeniero, porque cada rubro, digamos, tiene su especialidad y sus especificidades. Entonces, salir de esto donde estamos metidos no va a ser fácil, porque hay que derogar un montón de leyes. Miren ustedes, solamente en el tema autonómico, para destrabar el proceso autonómico, que eso está plasmado en el libro que dice Nueva Relación de Santa Cruz con el Estado, que en realidad no debería ser ese el nombre, debería ser Nueva Relación de Bolivia con el Estado, porque lo que se está proponiendo en ese libro es destrabar y desburocratizar el Estado para el servicio de Bolivia y no específicamente para Santa Cruz, porque sabe que las leyes son nacionales, las leyes tienen un ámbito nacional, y entonces en ese trabajo brillante que hizo el Comité Pro Santa Cruz, que lo tiene Rodrigo Paz y que lo tienen sus ministros, si ellos quieren avanzar en el proceso autonómico, ya está hecho el trabajo, están identificadas las normas. Yo he sido parte de ese texto, de esa redacción, como Gabriel René Moreno, hemos participado con el equipo jurídico, con el equipo económico, y ahí se identifican 38 leyes que se tienen que entre abrogar y derogar para destrabar el proceso. Le estoy hablando del proceso autonómico, no le estoy hablando de seguridad ciudadana, de la policía, de que eso es otra cosa. Entonces, ¿se están dando cuenta ustedes de la maraña normativa que hay que modificar y que hay que cambiar, y que muchas cosas también tocan con el texto constitucional? Hay que hacer reformas a la Constitución política del Estado. Miren ustedes en el tema de la inversión extranjera. No me acuerdo, el artículo 330 dice así: los inversionistas extranjeros y nacionales que inviertan dentro del territorio nacional están obligados a reinvertir sus utilidades, dice el texto constitucional. Entonces, no sé, pues hay que buscar inversionistas imbéciles que quieran invertir en este país, pero que después no pueden llevarse dividendos, interés. Está en el texto constitucional.
Y entonces, destrabar todas esas cosas pasa por un proceso de reforma constitucional, que eso no se lo va a hacer de la noche a la mañana. Es una nueva constituyente. Tiene que haber en el caso de reformas constitucionales que son modificaciones de algunos artículos, tiene que pasar por un referéndum nacional. Claro. ¿No? Y ya para Entonces, modificar todo el texto constitucional, eso pasa ya por una asamblea constituyente. Esos procesos demoran entre 2 a 3 años. Imagínese. A mi entender, el gobierno de Rodrigo Paz no va a tener el tiempo, aunque yo escucho a alguna gente que es muy optimista, pero por la experiencia en Bolivia, conociendo la clase política, porque aquí nosotros no tenemos, digamos, una clase política, espero equivocarme, ¿no? Con conciencia social, donde los intereses del país estén por encima de los intereses particulares, digamos, ¿no? Entonces yo creo que este tema es para largo plazo, con la experiencia que nosotros hemos tenido. Nosotros en Bolivia no necesitamos leer y aprender experiencia de otros, ya la hemos tenido. Nosotros lo que tenemos que hacer es simplemente, ¿no?, ver lo mal que se hizo antes, ¿no?, y las correcciones que se tomaron para volver a aplicarlas de nuevo. Solución en el corto plazo no hay, no existe. Claro, necesitamos una reforma estructural, ¿no? Y de verdad que tenemos que aprender de la Asamblea Constituyente que tuvimos, que si bien fue el génesis y las demandas de los indígenas del oriente boliviano, desde la Marcha por la Vida, ¿no?, en el 90, que fue todo ese movimiento que fue tomando fuerza, al final ellos fueron los más engañados porque no se los tomó en cuenta falsamente para encumbrar un régimen, ¿no?, que al final una ideología nos llevó a todo este desastre que estamos recibiendo ahora, ¿no? Pero al fin y al cabo tenemos que trabajar mucho en la educación de nuestra gente, precisamente para que entiendan, ¿no?, esos beneficios que puede recibir del Estado, no como lo están acostumbrados a pedir todo el tiempo el Estado, sino a través de una organización eficiente que nos permita a todos trabajar y ser nuestros propios artífices de nuestra mejoría, ¿no? Creo que ha sido muy, muy interesante todo lo que nos ha planteado, licenciado. Muchas gracias por su participación, por su visita en nuestro programa. Bueno, agradecido con ustedes, ¿no?, por la invitación, y creo que siempre es bueno, ¿no?, de discutir estos temas y Dios quiera que las cosas mejoren, porque este país no se puede dar el lujo de estar bloqueado, de estar paralizado por las condiciones socioeconómicas en las que vive. Realmente, bueno, muy ilustrativo, pero Santa Cruz es de ñeque, eso lo podemos decir. Creo que vamos a salir adelante como lo hemos salido en la historia de este país, de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, a seguir trabajando, a seguir poniéndole el hombro al país, ¿no? Y Santa Cruz se va a mantener y va a seguir siendo la esperanza de Bolivia. Muchas gracias. Nos deja un panorama un poco sombrío, pero es la realidad. Como dijo Cantinflas, ¿no? Estamos mal, pero estamos bien, porque antes estábamos bien, pero era mentira, dice, ¿no? En cambio ahora estamos mal, pero es verdad, dice, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Bueno, yo de verdad me quedo con 3 cosas principales, digamos, de toda esta charla. Y uno es el modelo que tenemos, mencionó estatista, mencionó centralista, y creo que esa es una lucha que tenemos todos los cruceños y bolivianos, ¿no?, que queremos producir en este país, ¿no?, cambiar todo ese modelo. Y también me quedo con el libro de la nueva relación de Santa Cruz con el Estado, que en realidad sí, yo también creo que es la nueva relación de Bolivia con el Estado, porque muchas veces tendemos a confundir lo que es patria con lo que es Estado, ¿no? Y el Estado es transitorio y la patria queda para siempre, y eso es lo que nosotros tenemos que enfocarnos. Muchísimas gracias, licenciado. Agradezco a toda nuestra audiencia que nos haya seguido, que nos continúe dejando entrar en sus hogares. Muchas gracias y hasta la próxima.